Antes de que escuches esta historia que puede cambiar la forma en la que ves la vida, quiero que hagas algo muy sencillo, pero poderoso. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita, porque aquí no solo contamos relatos, aquí despertamos emociones que muchos ya han olvidado. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no es una simple narración. Es una lección de vida, de amor verdadero, de coraje, y quizás, al final, descubras que todo lo que creías perdido, aún puede volver a ti. Ahora sí, ponte cómodo. Comienza la historia. Dicen que hay heridas que ni el tiempo cura. Heridas que permanecen, silenciosas, bajo la piel, como cicatrices invisibles que solo sangran en la soledad de la noche. Esta es la historia de una mujer que conoció el abandono, sin buscarlo, encontró un destino que ni en sus más oscuros sueños habría imaginado. Ella se llamaba Elisa. Tenía los ojos del color del trigo cuando se mece con el viento, y la sonrisa serena de quien aún cree en la bondad del mundo. Era hija de un granjero, criada entre el perfume del maíz y las plegarias de su madre al caer la tarde. No conocía más allá de los campos que rodeaban su casa, pero su corazón soñaba con algo más. Quizás con amor, quizás con promesas. Y esas promesas llegaron, como siempre llegan en las vidas jóvenes, con un hombre de palabra dulce, sonrisa segura y manos fuertes que prometían protegerla de todo mal. Él era un comerciante que venía de la ciudad, con trajes polvorientos pero mirada brillante. Le habló de un hogar juntos, de una vida nueva, de mañana sin preocupaciones. Le juró amor eterno, y ella, como tantas otras, creyó en esas palabras. El pueblo entero la miraba con respeto, y a ella la miraban con envidia. Su boda estaba anunciada, y todos decían que aquella muchacha sencilla pronto se convertiría en señora de la ciudad. Pero la vida, como el viento en las llanuras, cambia sin aviso. Una tarde, cuando el sol se desangraba en el horizonte, él se marchó. Sin cartas, sin palabras, sin despedidas. Se fue con otra mujer, más joven, más rica, más conveniente. La noticia cayó como un rayo sobre el pequeño pueblo. Las vecinas cuchicheaban a sus espaldas, los hombres bajaban la mirada al cruzarse con ella, como si el dolor ajeno fuera contagioso. Elisa no lloró en público. Caminaba con la cabeza alta, pero en su pecho se abría un hueco oscuro, un abismo donde se derrumban sus sueños, uno a uno, sin remedio. Por las noches, sola en su cama, apretaba la almohada contra su rostro y dejaba que el llanto la desbordara, silencioso, sin testigos. Lo que ella no sabía es que alguien la observaba. Desde los riscos, más allá del río, un hombre apache la contemplaba. No era un joven impulsivo ni un guerrero sediento de gloria. Era un hombre de ojos sabios, curtido por los vientos del desierto y los inviernos sin tregua. Se llamaba Nantan, y aunque su nombre significaba líder, él había conocido más soledad que poder. Había perdido a su esposa años atrás, cuando los soldados arrasaron su poblado, y desde entonces su alma caminaba vacía, buscando algo que le diera sentido a sus días. La vio por primera vez cuando recogía flores junto al arroyo. Su cabello caía como un río oscuro sobre sus hombros, y su mirada, aunque serena, estaba llena de melancolía. Nantan no entendía las palabras del pueblo, pero entendía el lenguaje universal de los gestos, de los silencios, de las lágrimas contenidas. La observaba sin intenciones oscuras. Solo sentía que había algo en aquella mujer que lo llamaba, como el lobo llama a la luna en las noches solitarias. La veía caminar por los campos, con sus vestidos sencillos, recogiendo el trigo con las manos firmes, como si quisiera arrancar de la tierra su propio consuelo. Pasaron los días. Nantan la veía a lo lejos, pero no se atrevía a acercarse. Sabía que su presencia despertaba temor. Para los suyos, él era un guerrero caído, para los blancos, era un salvaje. Pero su corazón, cansado de la guerra y del odio, solo anhelaba lo que ella también parecía buscar: un hogar, una familia, un lugar donde la soledad no fuera la única compañía. Una noche, mientras el pueblo dormía y las estrellas ardían en lo alto, la vio salir de su casa, sola, envuelta en un chal raído. Caminaba hacia el bosque, con pasos lentos, como si el dolor la empujara hacia el abismo. Nantan la siguió, a la distancia, como una sombra silenciosa. La encontró junto al lago, de rodillas, con el rostro oculto entre las manos. Su llanto era un susurro, como el canto triste del coyote en la madrugada. Allí, en medio del silencio,
ella susurraba palabras que él no entendía, pero que el viento le traía con la suavidad de una plegaria. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué todos me abandonan? ¿Por qué me dejaste sola? Nantan, escondido entre los árboles, sintió que su pecho ardía. No era deseo lo que lo movía hacia ella, era algo más hondo, más antiguo. Era la certeza de que esa mujer estaba tan sola como él, perdida en un mundo que nunca había sido justo con los que amaban de verdad. Sin pensarlo, salió de entre las sombras. Sus pasos crujieron las hojas secas, y ella, al verlo, dio un respingo, con los ojos abiertos por el terror. Intentó huir, pero Nantan levantó las manos, despacio, mostrando que no llevaba armas. Solo llevaba en el rostro la verdad desnuda de los hombres que ya no temen morir. No te haré daño, murmuró en su lengua, aunque sabía que ella no entendería. Pero su voz era como el agua mansa, calmada, profunda. Elisa, aún temblando, se quedó quieta, con los ojos fijos en aquel hombre que parecía salido de las leyendas. Y entonces ocurrió lo que nadie podría haber imaginado. Nantan se arrodilló ante ella, bajó la cabeza, y dejó que sus lágrimas, esas que había guardado durante años, resbalaran por sus mejillas morenas. Era un hombre apache, sí, pero también era un hombre roto, y en aquel momento, solo eso importaba. Elisa, con el corazón latiendo como un tambor, vio su gesto y algo en su interior se quebró. Se acercó, con cautela, y tocó su rostro, como quien toca por primera vez la verdad. Sintió el calor de sus lágrimas, y en sus ojos oscuros vio algo que jamás había visto en el hombre que la había abandonado: honestidad. No cruzaron palabras aquella noche. No hacía falta. Se quedaron allí, sentados junto al lago, dos almas heridas, compartiendo el silencio, compartiendo la soledad. Desde entonces, cada noche, ella volvía al mismo lugar, y él la esperaba, sin exigencias, sin prisas. Solo compartían la calma de saberse acompañados. Él le ofrecía frutos silvestres, ella le llevaba pan. Y poco a poco, entre gestos, miradas y sonrisas tímidas, el vacío que ambos cargaban comenzó a llenarse. Los días se convirtieron en semanas, y el miedo fue dando paso a la confianza. Dicen los viejos del lugar que, una mañana, ella desapareció del pueblo. Nadie volvió a verla. Algunos dijeron que se había perdido en el bosque, otros que se había ido en busca de su antiguo prometido. Pero la verdad solo la conocieron las montañas. Porque allí, en lo alto de los riscos, entre los árboles donde el viento canta como un espíritu libre, hay quienes aseguran haber visto, durante años, a una mujer de cabellos oscuros caminando junto a un hombre apache, rodeados de niños que reían entre las flores silvestres. Dicen que sus miradas brillaban como si el pasado jamás hubiera existido, y que en sus ojos ardía la llama serena de quienes han encontrado, por fin, lo que el mundo les había negado: un hogar. Y así, mientras el mundo abajo seguía girando entre traiciones, abandonos y desamores, ellos vivieron lejos de todo, recordando al mundo que a veces, las almas rotas se encuentran en los lugares más inesperados. Y que el amor, cuando es verdadero, no entiende de pieles, de idiomas, ni de heridas. Solo de corazones. El tiempo, allá en las montañas, no transcurre como en el mundo de abajo. Las estaciones llegan con la lentitud de los viejos espíritus, y cada día se siente como un suspiro largo, lleno de calma. Elisa, que había conocido la prisa de los preparativos de boda, el bullicio del mercado, los rumores del pueblo, aprendió allí otra forma de existir, una forma más simple, más honesta, más verdadera. Junto a Nantan, los días empezaban antes que el sol. Él salía a cazar, con la sigilosa elegancia de los que conocen cada secreto del bosque. Ella recogía frutos, raíces, plantas medicinales que con el tiempo aprendió a reconocer con la misma precisión con la que antaño había bordado pañuelos en su casa paterna. No hablaban mucho. Sus palabras eran pocas, pero cargadas de intención. Con los meses, ella fue aprendiendo su idioma, no con libros ni maestros, sino con la paciencia del amor y la necesidad de comprender al otro. Nantan, a su vez, aprendió sus palabras, como quien aprende un rezo que no se pronuncia con la boca, sino con el alma. Las noches eran sus favoritas. Sentados junto al fuego, mientras el viento acariciaba las ramas y los coyotes aullaban a lo lejos, compartían historias. Él le hablaba, con su voz grave, de su pueblo,
de las leyendas de los hombres que hablaban con los lobos y de las mujeres que sanaban con las manos. Le contaba cómo el cielo guiaba a los guerreros, cómo la luna era una madre que cuidaba los pasos de los errantes, cómo el sol marcaba los ciclos de la vida y la muerte. Ella, por su parte, le narraba su infancia, los días de fiesta en la iglesia del pueblo, los dulces de maíz que preparaba su madre, los bailes en la plaza los domingos. A veces, mientras lo hacía, sus ojos se humedecen al recordar lo que había perdido, pero ya no había amargura en sus lágrimas, solo una suave melancolía, como quien mira una ventana lejana desde la paz del presente. Poco a poco, aquel rincón en las montañas dejó de ser un refugio para convertirse en su hogar. Levantaron juntos una cabaña de madera y piedra, sencilla pero firme, rodeada de campos que Nantan cultivaba con manos sabias. Plantaron maíz, calabazas, tabaco, y el aroma de la tierra mojada se mezclaba con el de las flores silvestres que ella recogía cada mañana para adornar la mesa. Fue en una primavera, cuando los ríos bajaban caudalosos y el cielo se teñía de azul profundo, que Elisa sintió que algo nuevo crecía en su interior. Al principio fue solo un presentimiento, una intuición antigua, como un susurro que le hablaba en sueños. Pero pronto, su cuerpo comenzó a transformarse, y la certeza llegó como el canto de un pájaro al amanecer: estaba embarazada. Nantan la miró, con esa mezcla de sorpresa y ternura que solo conocen los hombres que han amado desde el silencio. No dijo nada, pero en sus ojos había un brillo que ella jamás olvidaría. Se acercó despacio, como quien se aproxima a un milagro, y apoyó su mano en su vientre, sintiendo el latido suave de una vida nueva que germinaba en ella. No hubo promesas, ni grandes discursos. Solo un abrazo largo, profundo, donde sus almas se fundieron en la certeza de que, pese a todo, pese a los abandonos, las guerras y los miedos, el amor había vencido. Los meses siguientes fueron un canto a la vida. Nantan la cuidaba con una devoción que rozaba la reverencia. Le preparaba infusiones de hierbas, la ayudaba en cada tarea, y por las noches, cantaba para ella antiguas melodías de su pueblo, canciones que hablaban de madres, de hijos y de la protección de los ancestros. El día del parto, cuando las primeras nieves comenzaban a caer, el viento trajo consigo un frío intenso, pero en la cabaña ardía el fuego con fuerza. Ella, entre sudores y dolores, trajo al mundo a un niño, fuerte, de piel dorada y ojos oscuros como el carbón. Lo envolvieron en pieles suaves, y cuando Nantan lo sostuvo entre sus brazos por primera vez, un suspiro se escapó de su pecho, como si en ese instante todas las penas de su vida se hubieran disuelto. Le dieron un nombre apache, un nombre que significaba hijo del sol naciente, porque había nacido al alba, justo cuando el primer rayo de luz asomaba entre las montañas. Elisa, con el rostro pálido pero iluminado por la dicha, lo miraba sin poder creerlo. Todo el dolor que alguna vez había sentido, todas las humillaciones, los abandonos, los miedos, se desvanecen ante la calidez de ese pequeño cuerpo que latía contra su pecho. A partir de ese día, sus vidas tomaron un rumbo nuevo. No eran ya solo dos almas solitarias que se habían encontrado en la oscuridad. Ahora eran una familia. Y en torno a ellos, el bosque entero parecía protegerlos. Los animales, los árboles, el viento, todo conspiraba para mantener la paz en aquel rincón escondido del mundo. Los años pasaron, pero ellos nunca regresaron al pueblo. Nunca más buscaron aquello que un día les fue negado. Lo que habían construido allí, entre las montañas, era más grande que cualquier promesa de la ciudad, más puro que cualquier ceremonia religiosa. Dicen que, con los años, su cabaña se llenó de niños, todos con los ojos brillantes y el cabello oscuro, corriendo entre los campos, riendo con la libertad de quienes no conocen el dolor ajeno. Nantan, ya anciano, contaba historias al calor del fuego, y Elisa, con su cabello ya plateado pero con la misma luz en la mirada, tejía mantas mientras los escuchaba, sonriendo con la serenidad de quien ha conocido el verdadero significado del amor. Y aunque el tiempo borró sus nombres de las lenguas del pueblo, aunque nadie volvió a hablar de aquella mujer que fue abandonada ni del apache solitario que soñaba con una familia, en las montañas aún se escucha, cuando sopla el viento entre los árboles, el eco de sus risas y de sus voces. Porque el amor verdadero no deja tumbas, ni monumentos. Deja raíces. Y esas raíces, invisibles pero firmes, aún florecen en el corazón de la tierra. Y así,
en el transcurrir apacible de las estaciones, cuando los inviernos ya no resultaban tan duros y los veranos traían consigo cosechas abundantes, la historia de Elisa y Nantan siguió creciendo, como crece la hiedra por la roca, silenciosa, pero imparable. Los hijos se multiplicaron, y la cabaña que al principio apenas era un refugio de troncos rústicos se fue ampliando, levantada con sus propias manos y con la alegría de ver cómo cada nuevo hijo era un motivo más para trabajar la tierra y para agradecer cada amanecer. La vida que compartían estaba tan lejos de las falsas promesas que un día le hicieron a Elisa en aquel pueblo, que a veces ella misma se preguntaba si aquello no habría sido un mal sueño, una pesadilla que, al despertar, la había conducido a la dicha verdadera. Los niños, mestizos de sangre y libres de corazón, crecían sin conocer los prejuicios que allá abajo, en el valle, siguen envenenando los corazones de los hombres. Corrían por el bosque, aprendían a pescar con sus manos, cazaban con arco, recolectaban miel de los árboles y escuchaban las historias que su padre contaba cada noche, al abrigo del fuego. Historias de los ancestros, de los espíritus del viento, del águila que sobrevuela los cielos como guardiana del destino. Elisa, cada vez que los veía dormir, alineados como pequeños lobos junto al fuego, sentía una paz tan profunda que las lágrimas asomaban, no de tristeza, sino de gratitud. Y, sin embargo, había algo en ella, un hilo tenue que aún la ataba al mundo que dejó atrás. No era rencor. No. Era una curiosidad suave, un susurro interior que se preguntaba qué habría sido de aquel pueblo, de aquellas personas que la vieron marcharse con la cabeza gacha, cargada de vergüenza y soledad. Los años no pasaban en vano. Su rostro, aunque sereno, ya mostraba las marcas del tiempo y del sol, pero su belleza, lejos de apagarse, se había vuelto más profunda, como el vino que gana cuerpo con la madurez. Sus hijos crecían, y el mayor, que ya era casi un hombre, comenzó a preguntarle sobre su origen, sobre las raíces que no estaban en las montañas, sino en el valle, donde nunca habían puesto un pie. Una tarde, mientras recogían leña, el hijo mayor se acercó a ella, con el mismo porte sereno de su padre, y le preguntó: «Madre, ¿por qué nunca bajamos al pueblo?». Elisa se quedó en silencio. Su mirada se perdió entre las montañas, como si buscara en ellas una respuesta que ya conocía. «Porque allí no hay nada para nosotros», respondió al fin, con voz suave pero firme. «¿Nunca viviste allí?», insistió él, con esa inocencia directa que solo los jóvenes poseen. Ella sonrió, una sonrisa cargada de recuerdos, y acarició su mejilla. «Viví, sí. Pero no era mi lugar. Allí aprendí que hay promesas que no valen nada, y miradas que pueden herir más que un cuchillo. Por eso me fui. Por eso elegí este rincón del mundo, donde nadie nos dice quién debemos ser». El joven asintió, pero en su mirada aún brillaba la chispa de la inquietud. «¿Y si yo quisiera conocerlo?», preguntó al final. Elisa lo miró con ternura, pero también con la sabiduría de quien ha sufrido. «Cuando seas un hombre y tu corazón esté preparado para ver la maldad sin dejarse contaminar, podrás bajar, si así lo deseas. Pero prométeme que, cuando lo hagas, recordarás siempre quién eres y de dónde vienes. No dejes que el veneno entre en tu sangre, hijo mío». Él prometió, y el tema quedó enterrado, al menos durante un tiempo. Pero la vida, caprichosa y misteriosa, siempre tiene sus propios planes. Pasó otro año, y una sequía azotó los valles y las montañas. La caza escaseaba, los ríos se secaban, y las reservas de alimento comenzaban a menguar. Nantan, ya envejecido, con la espalda encorvada por los años de labor, comprendió que necesitaban ayuda. Fue entonces cuando Elisa, por voluntad propia, tomó una decisión que sorprendió a todos. «Bajaré al pueblo», anunció una noche, mientras la luna llenaba de plata las paredes de la cabaña. Nantan la miró con una mezcla de asombro y orgullo. Sabía que, en su interior, ella nunca había olvidado del todo aquel lugar. «¿Estás segura?», preguntó con voz grave. «Sí», respondió ella, sin vacilar. «No voy a mendigar nada. Pero iré a recordarles que no todos los que partimos lo hicimos por vergüenza. Algunos nos fuimos para encontrar la dignidad que ellos nos negaron». Así, al alba, montada en un caballo fuerte y con la frente erguida, descendió por el sendero que la alejaba de su refugio y la llevaba de nuevo al mundo que una vez la había rechazado. El viaje fue largo. El camino, que en su juventud le parecía tan corto,
ahora se desplegaba como una serpiente interminable. Pero no sentía miedo. Cada paso del caballo era un latido de fuerza, un acto de afirmación. No era la muchacha ingenua que un día fue humillada. Era una mujer forjada por la montaña, por el amor verdadero, por la maternidad y por la libertad. Cuando llegó al pueblo, la gente la miraba como si hubieran visto un fantasma. Nadie hablaba. Algunos la reconocieron de inmediato, otros, envejecidos y torpes, tardaron en darse cuenta de quién era aquella mujer que se presentaba sin bajar la mirada. Entró en la plaza, desmontó con gracia, y caminó hacia la tienda principal, donde, años atrás, su antiguo prometido la había besado por primera vez bajo la mirada cómplice de las vecinas. Él seguía allí. Más viejo, más gris, más pequeño. Rodeado de papeles, con la mirada perdida en cuentas y deudas. Al verla, palideció como quien ve al pasado regresar con la fuerza de un huracán. Elisa, susurró, con la voz quebrada. Ella lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. Sí, soy yo. La que abandonaste. La que lloraste. La que creíste que se perdería sin ti. Él no supo qué responder. Balbuceaba excusas, palabras huecas que ella ya no necesitaba escuchar. No he venido por ti ni por venganza, continuó ella, con la serenidad que solo da el haber superado todo dolor. He venido a recordarte que el mundo no termina en este valle miserable. Hay vida más allá de vuestros miedos y vuestras habladurías. Y he venido, también, a comerciar. Necesito maíz. Necesito sal. Y puedo pagar con pieles, con tabaco, con miel pura de montaña. El pueblo entero la miraba, mudo, como si escucharan por primera vez a una reina. Y en ese momento, sin saber cómo, algunos comenzaron a bajar la mirada, avergonzados. Otros, quizás los más sabios, se acercaron con respeto, no por temor, sino porque en aquella mujer veían algo que ellos mismos habían perdido hacía mucho tiempo, la dignidad. El trato se hizo. Sin gritos, sin reproches. Intercambiaron productos, y ella dejó en la plaza el eco de una lección que nadie olvidaría jamás. Montó de nuevo su caballo y, antes de partir, dijo, con una voz tan clara que el viento la llevó a cada esquina del pueblo. Nunca temáis al abandono, porque a veces, solo a veces, lo que creemos una pérdida es en realidad la puerta hacia todo lo que siempre merecimos. Y con esas palabras, se alejó, mientras el polvo del camino la cubría como un manto de gloria. Jamás volvió a bajar. Y en el pueblo, durante años, se contó la leyenda de aquella mujer que se marchó sola, rota, pero regresó como un símbolo de libertad. Ella, por su parte, volvió a su montaña. Con su esposo. Con sus hijos. Con su vida plena. Porque hay quienes nacen para ser del valle. Y otros, como ella, nacen para quedarse en las alturas, donde solo habitan los que ya han vencido al miedo. Y el tiempo, que no se detiene ni por las grandes penas ni por las más dulces alegrías, siguió su curso. La montaña volvió a vestirse de verdes intensos cuando la primavera trajo el deshielo, y los ríos recobraron su furia mansa, como si todo lo vivido hubiese sido un simple capítulo en el inmenso libro del mundo. Elisa, desde lo alto de su cabaña, contemplaba cada atardecer como si fuese el último. Los hijos crecieron, los pequeños dejaron de ser niños para convertirse en hombres y mujeres fuertes, herederos de dos sangres distintas, pero de un mismo linaje de coraje y dignidad. El hijo mayor, aquel que una tarde le preguntó por el pueblo, ya era un hombre. Había formado su propia familia, había aprendido las artes de la caza y de la siembra, y con sus manos había levantado otra cabaña cercana, donde ahora reía su propia prole, igual de libre y valiente que él en su niñez. Nantan, ya muy viejo, con la piel arrugada como la corteza del árbol más antiguo, descansaba la mayor parte del día bajo la sombra de un gran roble que él mismo había plantado en su juventud. Sus ojos, aunque ya velados por la niebla de los años, aún brillaban cuando ella se acercaba y le tomaba la mano. Elisa, con el cabello blanco como la nieve de las cumbres y el rostro surcado por las huellas del sol y del viento, seguía siendo el corazón de aquella tierra. Los hijos la escuchaban como se escucha a las matriarcas que saben, los nietos la rodeaban como si fuera un fuego que no deja de arder. Y, sin embargo, ella sabía que el final se acercaba, no con tristeza, sino con la naturalidad de quien ha comprendido que la vida es un viaje circular, donde todo retorna a su origen. Una noche,
cuando la luna estaba llena y los lobos aullaban como antaño, Elisa sintió que el momento había llegado. Preparó su lecho con ramas frescas, encendió un fuego suave y llamó a Nantan, quien, a duras penas, se incorporó y caminó hasta ella. Se miraron, sin palabras, con la complicidad de quienes ya no necesitan hablar para decirlo todo. Él se acostó a su lado, como en las noches de juventud, y ella le susurró, con la voz tenue pero firme. Nuestro camino ha sido largo, pero hermoso. Lo que hemos sembrado aquí no morirá nunca. Nantan asintió, con una sonrisa serena, y tomó su mano, entrelazando sus dedos como en aquel primer día, cuando ella, herida y sola, llegó a su vida. El sol volverá a salir para nuestros hijos, murmuró él. Y las montañas guardarán nuestro recuerdo, contestó ella, con un hilo de voz. Así, en la quietud de la noche, mientras el fuego crepitaba suavemente y el viento susurraba entre los árboles, cerraron los ojos al mismo tiempo, como si hubieran pactado su partida. Al amanecer, sus hijos los hallaron allí, tomados de la mano, con una expresión de profunda paz, como si hubieran partido no hacia la muerte, sino hacia un nuevo viaje, más alto aún que las cumbres que rodean su hogar. No hubo llanto, ni desgarro. Solo gratitud. Los enterraron al pie del gran roble, aquel que Nantan había plantado en su juventud, y sobre la tumba colocaron piedras blancas traídas de lo más alto de la montaña, como símbolo de la pureza de su unión. Los años pasaron. El pueblo del valle fue olvidado por sus descendientes, y la historia de la mujer que fue abandonada por su prometido quedó como una leyenda lejana, un susurro en la memoria de algunos viejos que aún recordaban. Pero en la montaña, donde el aire es puro y el silencio lo envuelve todo, los descendientes de Elisa y Nantan siguieron viviendo, generación tras generación, libres, fuertes y fieles a la tierra que los vio nacer. Y cuentan los que aún caminan por esos senderos que, cuando la luna está llena y el viento sopla desde el este, puede escucharse el eco de dos voces entrelazadas, suaves como el susurro de las hojas, diciendo: no temas al abandono, porque a veces es la llave de todo lo que mereces. Allí, donde todo comenzó, su amor sigue vivo. No como un recuerdo, sino como una raíz profunda, eterna, invencible. Porque algunos amores no mueren con la carne, ni se apagan con el olvido. Algunos amores, simplemente, se convierten en parte del paisaje. Y allí, en las montañas, ellos siguen, invisibles, pero presentes, como el viento, como la tierra, como el fuego que nunca se extingue. Fin. Y así, entre los susurros del viento y la grandeza eterna de las montañas, quedó sellada para siempre la historia de aquella mujer que fue traicionada, pero que jamás se dejó vencer. La mujer que supo que, a veces, el mayor regalo de la vida es precisamente lo que otros llaman pérdida. Ella eligió el camino más duro, sí, pero también el más digno. Y encontró allí no solo amor verdadero, sino también la libertad más pura que puede alcanzar un ser humano, la de construir su propio destino. Y ahora, mientras esta historia se apaga en tus oídos como el último eco de una fogata que lentamente se consume, te invito a que no dejes que se pierda. Porque estas historias, que hablan del coraje, del honor y de la fuerza inquebrantable del alma, merecen seguir viviendo. Si este relato ha tocado algo en tu corazón, si te ha hecho recordar que el abandono no siempre es el final, sino el principio de una nueva vida, te invito a que te suscribas a este canal. Únete a esta comunidad donde aún creemos en la fuerza de las historias. Porque aquí, cada palabra encierra un mensaje, cada relato enciende una chispa, y cada suscriptor es parte de esta familia que, como Elisa y Nantan, sigue creciendo, libre, fuerte y fiel a su esencia. Suscríbete ahora, y que nunca te falten historias que despierten tu espíritu. Nos vemos en el próximo viaje.